Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Pues hoy vamos a continuar, hermanos, con el estudio que se está dando de Hechos de los Apóstoles. Hoy comenzamos el capítulo número 4 y pues le puse como título, hermanos, la reacción ante la oposición del Evangelio. ¿Sí? Entonces, para esto le voy a pedir al hermano Paco, Pastor Paco, si nos puede leer de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 1 al 15, por favor. Ok. Hechos 4:1. Y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como 5,000. Y aconteció el día siguiente que se juntaron en Jerusalén los príncipes de ellos y los ancianos y los escribas, y Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal. Y haciéndolos presentar el medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra. Mas les mandaron que se saliesen fuera del concilio y conferían entre sí. Amén. Sí, hasta ahí está bien. Gracias. Ok, hermanos. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña oración, hermanos. Amén. Te damos las gracias, Padre bendito, por tu misericordia, Señor, por tu amor. Nunca dejaré de dar gracias por esto que tienes para con nosotros. Tu paciencia, Señor, también día con día la muestras. Señor, te pido que tú des el entendimiento a mis hermanos de lo que se va a predicar el día de hoy. Y aún también te pido por mí, Señor, para que usted me use, pero que usted sea el que siempre sea glorificado, Señor. Lo hacemos para usted, para su honra y su gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a recordar un poco. Casi siempre que estamos dando estos estudios, hermanos, de todo un libro, es importante, sí, dar un pequeño repaso de lo que se dio anteriormente para volver a entrar al tema. Porque si comenzamos así, pues a veces no recordamos. La verdad que, hermanos, no sé tú, pero yo soy muy pronto a olvidar. Yo creo que la mayoría de nosotros eso tenemos, ¿no? Prontos a olvidar. Y ya ve, la otra vez lo estuvimos viendo, que yo les comencé a preguntar de qué se trató el tema anterior, cuáles fueron los puntos que se trataron, y ahí no hubo mucha respuesta. Pero es por eso, hermanos, que se da para ir otra vez entrando, como se dice, calentando y entrando a lo que viene, ¿sí? Entonces voy a empezar, hermanos, esto como introducción a lo que vimos en el capítulo pasado, o en el estudio pasado. Fue el capítulo 3, y ahí observamos, hermanos, la sanación de un hombre lisiado por los apóstoles. ¿Se recuerda? Pedro y Juan. Un acontecimiento que causó la admiración de toda la audiencia. Todos los que estaban ahí causó la admiración, hermanos. Y pues es que, hermanos, el milagro que habían hecho los apóstoles no había dejado lugar a duda, de verdad, hermanos, de la autenticidad
del milagro. De hecho, ese día les estuve incluso yo explicando cómo fue posible, ¿no? O sea, cómo se pudo comprobar que fue un verdadero milagro, hermanos, a todas las partes que traté de llevarlos, de que un hombre que nunca se había movido, todos sus pies pues sin fuerza, no había, imagínate los nervios, huesos, todo, nunca se habían movido. Y de repente, hermanos, cuando el apóstol Pedro dice en el nombre de Jesucristo, le dice levántate, así, hermanos, en cuestión de milésimas de segundo, así, él se levantó y brincó y saltó, hermanos. No había ninguna duda de la autenticidad de este milagro, ¿verdad? Entonces, otra cosa que también pasó ahí, les quedó claro porque toda la audiencia o toda la gente que se encontraba en ese momento, hermanos, ellos eran testigos. Vimos que ellos también, hermano, pues este hombre lisiado tenía ya muchos años ahí, porque de hecho, bueno, aquí dice que es de nacimiento. Entonces él, todo el tiempo estuvo él así en esa condición, y estuvo, imagínate, por años, ya lo conocían todos los que entraban, lo veían que siempre estaba ahí pidiendo limosna. Sí, entonces ellos no les quedó tampoco duda alguna. Ellos dijeron, oh, pues es que realmente esto que acaba de suceder fue un auténtico milagro, ¿verdad? Y entonces, hermanos, no había ninguna duda de lo que había acontecido, porque todos creían eso. Y ellos les quedó claro, hermanos, un verdadero milagro, pues en pocas palabras. Luego también sucedió algo, que la multitud quiso dar todo el crédito a los apóstoles. También recuerda que ellos voltearon, los vieron a ellos y dijeron, pues ¿qué pasó? Mira lo que ellos pudieron hacer, y ellos fueron con ellos, pusieron la vista en ellos, y ellos se acercaron a ellos como diciendo, es que estos hombres son maravillosos. Mira lo que pueden hacer estos hombres. Pero ellos, hermanos, la enseñanza que nos dejaron, hermanos, muy clara a nosotros, que después en las aplicaciones lo dije, es que el Señor Jesús es el que siempre tiene que salir glorificado y exaltado, siempre en cada acontecimiento. Y ellos no permitieron que se les diera a ellos la honra y la gloria, a ellos como hombres. Y ellos de inmediato hicieron callar a todos, la multitud, y les dijeron, no, permítanme. Este hombre que ahora ven sano, fue en el nombre de Jesucristo, por el poder del Señor Jesucristo. Y Él está ahora sano gracias a esto. Y nosotros no pongan la mirada. La mirada tiene que estar en el que puede hacer este tipo de milagros. Y eso fue una enseñanza para nosotros, hermano, de verdad, de que el Señor Jesús es el que merece la honra y la gloria y llevarse todo el tiempo el crédito, hermano, y no nosotros, ¿sí? Entonces también vimos que exaltaron al Señor Jesús cuando Pedro dice que el Padre, hermanos, el Padre glorificó al Hijo. Y claro, hablando de la resurrección de Jesucristo, es a lo que se refería, que con eso glorificó al Hijo, hermanos, levantándolo de los muertos, ¿verdad? Pero aún así, hermanos, como siempre lo hizo el Padre, siempre estuvo respaldando, hermanos, a su Hijo Jesucristo. Siempre. De hecho, cuando resucitó a Lázaro, las palabras de Jesús, Él dijo, Padre, yo sé que siempre me escuchas. Yo sé que siempre, y Él, hermanos, siempre lo respaldó, de que Él era el enviado, el Mesías, que era el problema con los judíos que tienen hasta hoy, que ellos no pueden aceptar que Jesús es el Mesías, es el ungido, anunciado por los profetas. Entonces, ellos anunciaron a Jesús y dijeron que a través de Él el Padre glorifica al Hijo, hermanos, ¿sí? Pero luego vemos, hermanos, que ellos con su discurso, ¿verdad? El apóstol Pedro con su discurso alcanzó muchas almas y fueron bautizadas y todo esto, pero eso no quedó ahí, hermanos. Ellos se tomaron todo el tiempo y ya por la tarde ellos siguieron, hermano, hablando del Evangelio. Siguieron predicando el Evangelio, hermanos, ahí. Entonces, pues ahí, hermanos, cuando ellos se encuentran, otra vez Pedro, dando un discurso, lógico, hermanos, el Evangelio, pero
en la forma como Pedro lo daba, llevándolos desde el comienzo hasta Jesús, pasando por los profetas y todo esto que se había cumplido, porque los judíos conocían la palabra del Señor. Entonces él, la manera en que lo hacía, como ellos conocían, era más fácil que fuera entendido el evangelio, llevándolos desde los profetas y así, y tal profeta dijo esto y tal profeta dijo esto otro, y es por eso que nosotros creemos que Jesús es el Cristo, ¿sí? Pero luego, hermanos, cuando está pasando todo esto, nunca falta, ¿verdad? Cuando algo bueno está pasando, que siempre llegan, ¿verdad? En este caso, la intervención de la oposición, y es lo que nos narra este capítulo 4. Dice que hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y magistrados del templo y los saduceos. Cuando todo, hermano, todo está siendo como una fiesta de lo que ocurrió, de este milagro y los convertidos y todo está bien, llega la oposición. La intervención es el primer punto que pongo, la intervención de la oposición, hermanos. Aparecieron, como se dicen por ahí, los malos de la película, ¿verdad? Que como en todo sucede, en novelas, películas y en la vida real, siempre hay alguien que son buenos, están haciendo algo bueno y no falta quien llega a causar daño, ¿verdad? Y en este caso aparecen, aquí los describes quién ellos aparecen. Dicen que aparecieron los malos, que son los sacerdotes, el magisterio del templo, y dice, y los saduceos. Pero yo quiero explicar un poquito quiénes eran estos hombres. Estos hombres, hermanos, eran quienes formaban parte de los que formaban parte de este concilio, que era una especie de gobierno, hermanos, una especie de gobierno interno en el templo de Jerusalén. Era una especie de gobierno interno, porque sabemos que ellos estaban siendo gobernados, ¿por quiénes? Por Roma. Pero ellos también, hermanos, tenían su gobierno interno respecto a sus creencias. Y ellos, hermanos, al ver todo el alboroto, al escuchar todo lo que estaba pasando, pues salen. Yo creo, hermanos, lógico, si ellos llegan reclamando directamente es porque alguien les dijo. Lo que está ocurriendo aquí afuera es que hubo una sanación de un hombre lisiado. 2 hombres estuvieron ahí, hablaron, oraron, no sé, pero al final de cuentas fuimos testigos de que sucedió un milagro. Y ellos, hermanos, pues lógico, ellos salieron a ver qué estaba pasando y llegan ellos, hermanos, ¿verdad? Este concilio, que como te digo, era una especie de gobierno interno. Estos ancianos eran los gobernantes internos del templo de Jerusalén, y dice que aquí, y los saduceos. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que salieron los saduceos, hermanos, en este punto. Porque su principal característica, hermanos, de los saduceos, ¿cuál era? Era que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, imagínate, si se estaba anunciando, o ellos, los apóstoles, estaban anunciando la resurrección de Cristo. Imagínate, al escuchar ellos eso, pues ¿cómo han de haber salido? Ellos no salieron como para entablar una plática, a ver, explíquenos por qué están enseñando, por qué están diciendo esto. No, hermanos, ellos iban airados, ellos iban muy molestos, enojados. Tanto así que más adelante dice todo lo que aconteció, amenazados, encarcelados, todo eso. Ellos salieron, hermanos, muy molestos. Ellos salen, hermanos, y empiezan a hacerles prohibiciones, ¿verdad? Pero primero les hacen algunos cuestionamientos, hermanos. Y ellos, hermanos, pues llegaron prohibiendo a toda costa que Jesucristo se anunciara la resurrección de los muertos. Fue lo que ellos dijeron primero. ¿Y qué hicieron, hermanos? Pues ellos llevaron al jefe de la guardia, ¿verdad? Para que los encarcelaran. Y dice aquí la narrativa que los encarcelaron, hermanos, los llevaron a prisión y los dejaron ahí hasta el día siguiente. ¿Por qué? Dicen que ya era tarde, o sea, ya tenían mucho rato ahí los apóstoles y ya era muy tarde, entonces ellos no podían hacer rápidamente un concilio y empezar y... No, lo dejaron para el siguiente día. Entonces, hermanos, pues ya los encierran injustamente. Pero, hermanos,
Lo asombroso de todo esto, hermanos, es que siempre que se anuncia el Evangelio, nos queda claro y nos da una enseñanza que su palabra, hermanos, nunca vuelve vacía. Y aconteció algo maravilloso también después de que ellos llegaron. Dice aquí que observaron algo estos 5,000 convertidos. Dice aquí que eran ¿qué? ¿Alguien recuerda? Varones. Fíjate nada más, 5,000 varones, hermanos, fueron convertidos. Pero sí también uno se pone a pensar, 5,000 varones, es que ellos dijeron aproximadamente 5,000 varones, porque ya se había regado en todo ahí, hermano, lo que estaba aconteciendo, y pues todos fueron a ese lugar. Entonces, 5,000 varones, ¿no habían contado qué? Las mujeres. Y las mujeres son más curiosas, ¿verdad? Imagínate, escucharon, vamos a ver qué pasó. Entonces, imagínate cuántos fueron en total. Yo creo que fueron muchísimos, hermano. Muchísimos. Los que ese día fueron alcanzados por el poderoso y glorioso Evangelio, hermanos, para la honra de Cristo. Fueron alcanzados, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo que sí resalta, hermanos, en el versículo 4, la cosa que yo miré, dice, hermanos, mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como 5,000. ¿Por qué quiero resaltar esto, hermano? Este pasaje. Porque ahora lo que yo veo, hermanos, es que la primera audiencia, que está en el capítulo 3, que fueron como 3,000 personas, ellos creyeron, ¿por qué? Por lo que vieron, por lo que fueron testigos. Pero aquí ya vemos, hermanos, en el versículo 4, que estos ya no creyeron por lo que vieron. Ellos creyeron, dice, más muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Ellos ya creyeron, hermanos, por el discurso, por la predicación del santo y glorioso Evangelio, hermanos. Ellos ya, estos 5,000 ya no fue por lo que vieron. Ellos ya, al estar escuchando la palabra del Señor y estar viendo la forma como el apóstol Pedro otra vez comienza a desarrollar su discurso para llevarlos a Cristo, hermanos, y dice aquí, hermanos, que a estos 5,000 creyeron porque habían oído la palabra, hermanos. Habían creído, como dice en Romanos, porque escucharon. O sea, la fe a ellos vino, ¿por qué? Por oír la palabra de Dios, hermano. Y eso, de verdad, dije, ok, mira, ellos ya no creyeron por lo que ellos vieron. Ahora ellos creyeron, hermanos, por el Evangelio y por el poderoso Evangelio, hermanos, que cuando el Evangelio obra, transforma, cambia. Entonces, hermanos, puedes ver, entonces para ellos, para los apóstoles, imagínate ver primero 3,000 convertidos y luego ver 5,000 varones más las mujeres, toda una multitud tan grande. ¿Qué podía a ellos intimidarlos? ¿Qué podía? Ya nada, hermanos. Ya nada. Por eso los apóstoles estaban dispuestos a dar su vida en primera, porque ellos conocieron a Cristo, hermanos. Ellos estuvieron con Él. Ellos convivieron con Él por muchos años, 3 años aproximadamente, lo que conocemos por medio de los evangelios. 3 años aproximadamente con Él. Y ellos estaban dispuestos a dar su vida, hermanos. ¿Por qué? Por Jesucristo y por esa encomienda y por ese glorioso evangelio. ¿Ya tú crees que les iba a pesar que los apresaran? No, hermano, ya no. Después de que se cumplió la promesa del Señor Jesús, de que ustedes no salgan, no digan, hasta que llegue el Espíritu Santo, hasta entonces. Y el Espíritu Santo obró en ellos, hermano. Entonces a ellos ya nada los iba a detener, hermano. Ya nada los iba a callar. Entonces dice la palabra que a ellos los encerraron, hermanos, y estuvieron toda una noche ahí encerrados. Yo no creo que estuvieron tristes, hermano. Al contrario, imagínate, pues de hecho dice más adelante que los azotaron
¿Y ellos cómo salieron? Dice la palabra del Señor que serían gozosos de haber padecido por Jesucristo. Ya nada iba a detener, hermanos, a estos apóstoles. Nada. Y lo sabemos nosotros. Porque comenzó con esos 12 y con los demás discípulos que estuvieron presentes, hermanos, hasta su ascensión al cielo. Y por ellos, hermanos, hasta hoy tú y yo hemos sido alcanzados. Nada pudo detenerlos, hermanos, por el glorioso nombre de Cristo. Entonces, hermanos, llega el juicio a los apóstoles o comienza, ¿verdad? El juicio hacia los apóstoles. Ya pasó ese día, entonces si ya ellos se juntan y pues se quieren poner de acuerdo a ver qué podemos hacer. Una de las cosas que dicen que ellos no podían negar de lo que había ocurrido, eso sí tenían. Ellos sí sabían lo que había ocurrido y lo creían, porque ellos también eran testigos, conocían, hermanos, a este hombre. Entonces, al verlo sano decían, pues, sí sucedió un milagro, ¿qué podemos hacer? Pues entonces tenemos que amenazarlos, ¿verdad? Entonces, ellos llegan, hermanos, y llegan con el cuestionamiento, hermanos. Y les dicen, ¿con qué autoridad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Hermanos, recuerden que los apóstoles se encontraban ante aquellos que acusaron falsamente a su maestro, hasta lograr que se cumpliera la pena de muerte en la cruz. La pregunta que ¿crees que tenían temor? Mira, yo creo que en la carne sí. Porque fíjate, ellos sabían que a su maestro, que a su Señor lo habían crucificado. Entonces fíjate contra quién se encuentran. No se encontraban contra un simpatizante de la religión judía. No, hermanos, ¿contra quién se estaban encontrando? Contra el sacerdote, el sumo sacerdote, los saduceos. Ahora sí, como se dice por ahí, la crema innata, ¿verdad? Del concilio, de la élite, dicen por ahí, se encontraba. No era fácil, hermanos. No era fácil seguir defendiendo, hermanos, o seguir con la postura que ellos tenían, hermanos. No era fácil. Porque como todo, hermanos, ellos sabían lo que había costado. De que el Señor Jesús no cayó, de que el Señor Jesús siguió anunciando aún la prohibición y las acusaciones, lo que buscaban, y aún lo llevaron a la cruz, hermanos. Y ellos, yo considero, hermanos, que temor sí tenían, pero había algo en ellos muy grande, hermanos. Era, hermanos, la fuerza y el valor que les había dado el Espíritu, y otra, la convicción que ellos tenían, de que todo lo que habían visto y oído, todo lo que había acontecido, era verdad. Y estaban dispuestos, hermanos, a morir por este mensaje. Entonces, no fue fácil, hermanos, y no es fácil de verdad. Hermanos, a veces llega a pasar con nosotros, ¿verdad? Que nosotros conocemos el Evangelio, el Señor nos ha alcanzado. Y a veces encontramos a gente, ¿verdad? Que incluso, yo te digo, me llegó a pasar a mí. Y yo creo que también a ti. Y si no, pues eres muy valiente. Pero llegó a pasar. A veces yo encontraba gente importante, que empezaban a hablar, y yo guardaba silencio, hermano. De verdad, decía, es que si digo, me voy a meter en un problema. Y fíjate, ¿quién estaba ante quién? Podía quitarme mi trabajo y era todo lo que podía hacerme. Porque yo recuerdo, de hecho, mi patrón es católico de hueso colorado. Y no digo más porque nos puede estar viendo, nos puede ver. Pero, de veras. Entonces, él llegó a platicar conmigo y yo a veces decía, no, es que si le digo esto, ¿qué tal si la agarra conmigo o algo? Hasta que llegó un tiempo de madurez, hermanos, y yo dije, ¿yo por qué voy a callar? Si los que viven en mentiras son ellos. Si yo sé que esto es verdad, ¿yo por qué me voy a callar? Y de ahí ya no callé, hermanos. Pero yo lo que quiero decirte, hermanos, es que sí sucede. A veces imagínate, llega tu jefe y ¿qué? ¿A poco tú eres cristiano? ¿En qué crees? ¿Crees en la Virgen o no crees? Ay, ¿qué contesto? No es fácil, hermanos. Y fíjate, a veces, hermano, es de que lo único que puedes perder es una amistad, un familiar, o puedes perder tu empleo, cosas que tú puedes conseguir. A veces con tus familiares callas. ¿Y por qué callas? Porque, híjole, es que estimo demasiado.
Hermanos, imagínate ellos, ¿ante quién estaban parados? Y estaban a su disposición porque ellos ya estaban haciendo un concilio para, hermanos, ¿qué podían hacer con ellos? Pero ellos, hermanos, ellos, como te vuelvo a decir, hermanos, ellos estaban fortalecidos en Cristo, porque creían y tenían la convicción de que todo lo que había pasado y acontecido con el Señor Jesús era verdad. Entonces, hermanos, esto nos enseña, hermanos, y nos lleva a lo que mismo, aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, dicen, en Hechos 14:22, dice ahí, hermanos, que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Y ellos era solamente el comienzo, hermanos, de lo que iba a acontecer. Por eso, en esta misma narrativa, en el 14:22, dice, es que es necesario. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, que si somos creyentes, debemos de estar conscientes de que no todos nos recibirán, hermanos, con los brazos abiertos, como llegamos a pensar. Porque yo recuerdo, hermano, no sé tú, pero yo recuerdo cuando yo recibí el Evangelio, tenía un gozo tan grande en mi corazón, que yo lo que hice fue luego ir y decirles a todos las maravillas que había hecho Dios en mi vida, que Cristo me había salvado. Y llego con mis padres, que fueron los primeros con los que yo corrí, y llego con mi padre y le empiezo a predicar. Padre, he encontrado esto en la Biblia, me están enseñando esto, Cristo vino para salvarnos esto. Yo, pues, con un gozo, hermanos. Y lo único que recibí de mi padre, ¿qué estás diciendo? Pues que Cristo y esto otro. Y me dice, sí. Ahí está mi esposa de testiga, hermano. Me dice, lárgate de mi casa. No te quiero volver a ver aquí en mi casa. Vete de aquí. Esto me quedó claro que este mensaje, hermanos, es lo que trae. Porque no todos aman a Dios. No todos quieren a Cristo. No todos quieren estar en la luz. Y es necesario, hermanos. Es necesario. Aunque esta tribulación no fue tan grande, pero sí me dolió. Porque es mi padre el que me corrió de su casa. Que nosotros, los que hemos confiado en el Señor, somos todavía más aferrados. Y al siguiente día, como no puso condado, ya estábamos ahí. Mi esposa y yo, nuevamente para volverle a hablar del Evangelio que me haya corrido. Pero lo sentí, hermanos, por mis padres. Dije, bueno, pues ¿qué pasa si yo les estoy trayendo una excelente noticia? De que Cristo murió por nuestros pecados, que Él nos está dando la salvación gratuitamente, que todos queremos estar un día con Él en la eternidad. Y ahora sabemos que Él nos lo ha regalado, que Él nos lo da a todo aquel que cree. ¿Qué no es la mejor noticia que pueden escuchar en su vida? Es más, es la mejor noticia incluso de sacarse la lotería, que sacarse la lotería. La salvación del alma. Pero somos rechazados, hermano. Somos rechazados. Pero ellos, hermanos, entendieron esto. Y ellos supieron, hermanos, y de hecho Jesús se los advirtió, hermanos. Jesús les dijo algo, hermanos, les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar que yo he vencido al mundo. Entonces ya Jesús de día les había dicho, no crean que va a ser tan fácil. No todos se van a gozar de escuchar el Evangelio. Es necesario pasar por esas tribulaciones para ser parte del reino de Dios. Y el mismo Señor Jesús, hermano, Él les dice que esto es lo que va a ocurrir. Jesús, hermano, nunca prometió prosperidad. Jesús nunca prometió la sanidad de las personas que fueran a Él. Jesús no prometió que no les faltara nada. No, hermanos, el Señor Jesús antes siempre fue muy claro. El Señor Jesús, cuando algunos querían seguirle, ¿recuerda qué les dijo? Él les dijo, mira, las zorras tienen sus cuevas, los pájaros tienen sus nidos, pero yo ni siquiera tengo donde recostar mi cabeza. Si quieres seguirme, adelante. Yo no te ofrezco nada más que la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados. Hermanos, el Señor Jesús siempre fue claro. Él no prometió que iban a tener dinero ni nada de eso. No, hermanos. Él al contrario, lo único que les dijo que iban a tener seguros que era aflicción,
y hasta la misma muerte. Entonces, hermanos, si nosotros somos creyentes, debemos de estar conscientes, hermano. Conscientes de que no todos nos van a recibir con los brazos abiertos. Al contrario, debemos de estar preparados. Que mucha gente, hermanos, nos va a despreciar. Mucha gente se va a apartar de nuestra vida. Pero sabes una cosa, yo le agradezco a Dios que se apartó de mi vida mucha gente que ya no tenía que ser parte de mi vida en Cristo. Entonces, hermanos, ellos, los apóstoles, hermanos, estaban ya dispuestos, hermanos, a todo. A todo. ¿Por qué, hermanos? Porque yo puedo ver algunas formas en las que ellos contestaron. Hay formas, hermanos, en la que se debe de actuar ante la oposición. Y este pasaje nos las enseña, hermanos. Las formas en que nosotros tenemos que actuar ante la oposición. Y es que esto me recuerda algo que sucedió, hermanos. Así como llegan con ellos y les dicen, pero ¿con qué autoridad y en qué nombre ustedes están haciendo esto? Ese fue el primer cuestionamiento cuando llegan a encontrar a ellos. Les dicen esto, ¿con qué autoridad? ¿Quién les dio el permiso? ¿Y en qué nombre para hacer esto? Y yo recuerdo que un día, hermanos, cuando los que ya somos más viejos aquí y que estuvimos en los parques, sabemos lo que era tribulación ir a predicar al centro. No era nada sencillo. No era nada sencillo. Yo recuerdo que una vez yo estaba predicando y pues ya ves que se hacía el griterío ahí de venían las personas opositoras, los opositores en contra de nosotros por lo que estábamos predicando en Cristo, la salvación y el perdón de pecados, porque eso era lo que predicábamos, el evangelio. Pero a ellos les causaba una ira de verdad, hermanos, que yo volteaba y les veía y haz de cuenta que veía el diablo, porque pelaban unos ojos como si estuvieran locos de veras, hermano. O sea, que se te querían dejar ir a ti, golpearte y así, hermano. Yo los miraba así y decía, ¿qué está pasando? Y ellos, hermano, iban así contra ti. Yo recuerdo que un día iban tras un hermano y yo intervine, les dije, cálmense, los empezaron hasta golpear. Bueno, los hermanos no me dejan mentir, los que tienen más, hasta golpearlos, aventarles, les aventaban agua y cosas así. Yo recuerdo que me acerqué, no, cálmate, ¿qué traes? Y todas estas cosas. Luego llegó la policía porque siempre llegaba la policía porque ya sabía que esos días de predicación se hacía un alboroto ahí. Llegaron los policías. Yo recuerdo que uno de ellos se acercó. Había uno que me conocía, pero él no llegó conmigo. Llegaron otros que no me conocían y eso fue lo que le preguntaron a un hermano. ¿Y a ustedes quién les dio el permiso? ¿Quién les dio la autoridad de venir aquí y gritar y todo esto? Tienen que sacar un permiso para esto. Y yo recuerdo, hermanos, que un hermano le dijo, Cristo. Esa fue la respuesta, hermano. Cristo me dio el permiso. Cristo fue el que me mandó a mí a predicar el evangelio. Con su autoridad es con lo que yo estoy haciendo esto, casi en pocas palabras, hermano. De verdad, yo recordé esto. Es cierto, así. Un día ocurrió y el hermano dijo, Cristo, y pues el policía se ofendió, ¿verdad? Eso es payaso, te estoy hablando que para eso se necesita, pues ya sabemos, él se refería a un permiso para que pudieran hacerlo ahí en el centro. Pero eso le contestó. Pero déjame decirte, hermano, que esa es la respuesta que se tiene que dar, porque ellos, hermanos, ellos eso fue lo que dijeron. ¿En quién? ¿En Jesucristo? ¿Con qué autoridad? Con la autoridad de Cristo. Y es más, aquí está el resultado. Este hombre está frente a ustedes sano, con la autoridad de Cristo, hermano. Cuando nos encontramos ante la oposición, no vamos a llegar y... No, hermanos, Cristo. Con la autoridad de Cristo, yo vengo a predicar el evangelio. Que claro, hay algo muy importante que yo he estado analizando. Que como siempre, tal vez muchos no van a estar de acuerdo conmigo y está bien. No pasa nada, yo no me ofendo cuando alguien no está de acuerdo conmigo, la verdad. Y ay, hermano, se me fue la idea, no puede ser. Lo pensé tanto que... A ver, recuérdenme un poquito, ¿qué estaba diciendo?
Ah, sí. De que con qué autoridad hacen esto, ¿verdad? Y que nosotros lo hacemos con la autoridad de Cristo. Pero la verdad se me fue ahorita la idea, hermano, no recuerdo. Pero bueno, vamos a ver si ahorita me acuerdo. Ah, sí, ya recordé. Es bien importante, hermanos. Yo estaba analizando y sí, hay algo que nos narra el pasaje y dice que estas autoridades que llegaron ahí, hermanos, ellos los identificaron de que sí andaban con Jesús, ¿verdad? Ellos los identificaron, ok, sí, es que ellos eran los que andaban con Jesús. Y ellos tenían un testimonio, hermanos. Y ellos tenían testimonio de que eran cristianos, hermanos. Y ellos no tenían una mala fama, hermanos, de verdad. O sea, por eso hasta ellos dicen, lo que nosotros estamos haciendo, ¿por qué nos van a acusar de algo que hicimos un bien a una persona que lo necesitaba? Y yo, hermanos, he analizado esto y digo, está bien. Yo sé que el Señor mandó predicar el Evangelio a todos los que creemos. Pero es bien importante tener un buen testimonio, hermanos, de verdad. Muy importante tener un buen testimonio. Y yo así lo he considerado, hermano. Si nosotros vamos a predicar el Evangelio, de verdad, así te lo digo, hermanos, yo no le permitiré a cualquiera predicar el Evangelio si no está viviendo bien. Si no está bien. Si no está llevando su vida bien. Si está participando de pecados, si está haciendo cosas no indebidas, en pocas palabras, si no le vemos una conversión, ¿para qué, hermanos? Yo un día recuerdo que se iban a tomar unas predicaciones aquí y yo dije, no cualquiera va a poder predicar, hermanos. La verdad. Hay que tener un buen testimonio para poder salir a predicar el Evangelio de Cristo como lo tenían los apóstoles, hermanos. No cualquiera se levantaba ahí y ya. No, hermanos. Su buen testimonio tenían que tener. Y yo recuerdo que dije, no cualquiera va a hacerlo. Tiene que tener un buen testimonio. Imagínate a alguien que no trabaja, imagínate a alguien y está allá afuera gritando y exhortando. Pues, ¿qué testimonio? Tiene que tener un buen testimonio para mí alguien que sale y predica en las calles, hermano, de verdad. Ya no nomás es de agarrar como nos agarraron a nosotros, ¿verdad? Que el primer día ni sabían nada de nuestra vida. Ya nomás, órale, hermano, aviéntese a predicar, échele lo que usted pueda, lo que usted sepa. Aún sin entender, caray. Pero bueno, yo lo que puedo ver aquí, y yo sí dije, no, hermanos, es que no cualquiera puede salir y predicar el Evangelio si no es convertido. Yo creo que los que predicamos el Evangelio somos los que somos convertidos y somos cristianos genuinos y verdaderos, ¿no? Entonces, es una de las cosas que yo también observé aquí. Ellos dijeron, no, sí, nosotros lo vimos con Jesús. Sí, no hay duda, ellos estaban con Jesús. Tenían su testimonio, hermanos. Es otra de las cosas. Pero, ¿cuál fue lo que contestaron? En memoria de Cristo, en el nombre de Cristo. Con la autoridad de Cristo es que hacemos esto. Y nuestra postura, ¿cuál debe de ser, hermanos, ante la oposición? Porque ellos, en pocas palabras, ¿qué les dijeron? Dejen de hacerlo. Porque si no lo dejan de hacer, vamos a hacer esto. Los intimaron, dice aquí. Pero ellos, hermanos, dijeron, no. ¿Su postura cuál fue? Porque sabes una cosa, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Y esa es mi postura. Y por eso no voy a dejar de hablar el Evangelio a las personas. ¿Por qué? Porque solamente en Jesucristo, solamente en el nombre de Jesucristo, hermanos, hay salvación para la humanidad. Y esa sería nuestra postura. No hay ningún Salvador, solamente Cristo. Y esa es la postura, hermanos, que ellos pusieron. No. ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a callar? Si estamos buscando la salvación del hombre, pues en ningún otro hay. Solamente en Jesucristo. ¿Sí? ¿Y cuál sería nuestra fuerza ante la oposición? Hermanos, la oración. Que Dios de verdad nos haga valientes en cada preciso momento que se da la oportunidad de poder hablar el Evangelio, hermanos, ante alguien. No importa quién sea. Mira, el apóstol Pablo, ¿qué hizo, hermano? Él estaba ante el rey Agripa. Él estaba ante la gente. Y él, hermano, salió y tuvo la oportunidad y le predicó el Evangelio. Debemos de fortalecernos, hermanos. ¿Cómo? Pues confiando nosotros, hermanos. Confiando en todo momento, hermanos, en el Señor Jesucristo.
Mira, esto sucedió, hermanos, con los apóstoles. Y ellos reaccionaron de la forma en como nosotros tenemos que reaccionar. Aquí, hermanos, la invitación que hago, hermanos, todo aquel que cree en Cristo, hermanos, tiene vida eterna. Aquí fueron convertidos 5,000, pero el poderoso evangelio sigue salvando. El poderoso evangelio sigue salvando y transformando vidas, hermano. Entonces, de verdad, los que nos ven por las redes sociales, yo sé que nos ven, algunos ya sé, me han cuestionado, y que bueno, yo te digo, en el poderoso nombre de Cristo, puedes ser salvo. Porque en ningún hombre hay salvación, sino solamente en Cristo. Y eso es la invitación que te hago. De verdad, tú que has escuchado el Evangelio, ríndete a los pies de Cristo, porque solamente en Él tendrás salvación. ¿Sabes? Nosotros, aparte de orar, debemos tomar fuerza y confianza en el Señor, porque el Señor ha respaldado a la iglesia, hermanos, todo el tiempo. Y así como lo hizo con ellos, que el Evangelio, hermanos, no murió ahí, hermanos, es ahora una grande responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes, hermanos. Nosotros, hermanos, no importa quién esté frente de nosotros, hermanos, tenemos que tener ese valor, porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos una convicción de que la salvación solamente está en Cristo, hermanos. Y esto no es algo que nosotros inventamos, es algo, hermanos, que está escrito en la palabra de nuestro Señor. Así es de que la exhortación es esa para nosotros como iglesia y el aprendizaje, hermanos. No importa, siempre tenemos una respuesta. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad que Cristo me da y que me demandó. ¿Cuál es tu postura? Bien sencilla, que yo sé que en nadie más hay salvación, sino en este mensaje, en Cristo solamente. Por eso tenemos que hablarlo. Aun cuando sea muy difícil la situación, confiar en el Señor. ¿Qué puede pasar, como te decía? ¿Que pierdas tu empleo? ¿Qué puede pasar? Mira, ellos perdieron la vida. Nosotros, gracias a Dios, estamos en un país donde tenemos la libertad. Entonces, ¿para qué callar? No importa, hermanos. Tenemos que tener esa convicción como ellos, de decir, tenemos que hablar el Evangelio, porque Él tiene poder. Que el Señor les bendiga, hermanos.